Una sola frase lanzada en el momento justo es suficiente para poner bajo tensión toda la estructura de seguridad global. La declaración de Volodymyr Zelensky, al establecer el precedente de cómo Estados Unidos actuó en su momento con Nicolás Maduro junto a la pregunta de por qué no se puede aplicar eso con Vladimir Putin, no es un comentario diplomático. Es un acto político directo que toca de lleno los umbrales rojos mantenidos por la cautela durante décadas. El problema radica en si la comparación es correcta o incorrecta. El problema está en que ha arrastrado un evento regional de América Latina al nivel global, convirtiéndolo en un patrón potencial para acciones que cruzan el límite. Cuando se menciona públicamente un precedente, deja de ser una lección histórica para convertirse en una invitación a la acción. Y en la geopolítica, ese tipo de invitaciones rara vez son inofensivas. Tan pronto como aparece la frase, la frontera entre la disuasión estratégica y la provocación directa se desdibuja de inmediato. Lo que antes se consideraba no dicho para evitar activar reacciones en cadena, ahora se pone sobre la mesa de debate. El umbral rojo, de ser una barrera de seguridad, pasa a ser objeto de comparación. Esto genera un efecto peligroso. Obliga a los centros de poder a pensar no en cómo contenerse, sino en cómo reaccionar para no ser vistos como alguien que se echa para atrás. Para la OTAN, esta es una situación pasiva desde la línea de salida. Si calla, se entiende que la alianza acepta la lógica del precedente peligroso. Si se hizo en un lugar, se puede repetir en otro. Si reacciona con fuerza, la OTAN se empuja a sí misma hacia una trayectoria de escalada que no controla por completo. En ambos escenarios, el espacio de seguridad estratégica se reduce. El punto clave está en la geografía y las consecuencias. Washington tiene el océano como zona de amortiguamiento. Los choques políticos o militares, si se salen de control, no estallarán directamente en territorio estadounidense. Europa es distinta. Cualquier escenario de escalada con Rusia, sin importar de quién sea la idea o la acción, ocurre primero en este continente. La infraestructura militar, la energía, las cadenas de suministro y la vida civil de Europa están dentro del radio de impacto directo. Por eso, la declaración de Zelensky no la simplemente una historia bilateral entre Ucrania y Rusia, o trilateral con Estados Unidos. Pone a toda la OTAN en la posición de tener que considerar consecuencias que la alianza no eligió activamente. Una frase lanzada desde una distancia segura, pero cuya onda de choque apunta directamente a Europa. Más peligroso aún, esta comparación lleva consigo un mensaje implícito lleno de riesgos. Que la política internacional puede funcionar bajo una lógica de coerción simple. Arrestas a un líder y el sistema colapsa. Eliminas a un personaje y la nación se desintegra. Este es el pensamiento típico del escenario político de masas, donde la historia termina cuando el protagonista es derrotado. Pero la geopolítica no funciona con ese guión. Es un sistema de intereses entrelazados, disuasión y estructuras de poder diseñadas para sobrevivir incluso en el peor de los escenarios. Cuando estas diferencias fundamentales se borran en las palabras, la presión empieza a acumularse, la prudencia se etiqueta como duda, la contención se ve como debilidad, y los umbrales de seguridad, en lugar de ser respetados, se convierten en un desafío público. La historia demuestra que cada desafío de ese tipo obliga a alguien a responder. La pregunta no es si habrá una reacción, sino quién cargará con las consecuencias cuando esa reacción ocurra. Justo en este punto, el orden de seguridad europeo ha sido empujado a un estado de alerta, no por un disparo, sino por una frase que cruzó el límite. Desde los primeros meses del conflicto, una pregunta se ha repetido constantemente en los medios occidentales. Si Rusia es una potencia militar, ¿por qué no ataca de la forma acostumbrada por Estados Unidos, concentrando el fuego, abrumando rápido y obligando a que la guerra termine en poco tiempo? La pregunta suena lógica, pero parte de una premisa falsa desde la raíz, que Rusia y Estados Unidos están librando la guerra en el mismo espacio estratégico. La realidad es totalmente opuesta. Estados Unidos solía realizar campañas militares bajo una superioridad absoluta, en zonas alejadas de sus rivales estratégicos directos, donde el riesgo de un enfrentamiento nuclear era casi nulo. Rusia no tiene ese lujo. Moscú está operando justo en la frontera de la OTAN, en un entorno donde cada movimiento es monitoreado constantemente y donde solo un paso fuera del límite puede activar una reacción en cadena fuera de control. Más importante aún, el rival de Rusia no son solo las fuerzas ucranianas en el campo de batalla. Detrás de Kiev hay un ecosistema de apoyo inmenso y continuo.
armas, municiones, inteligencia, finanzas, entrenamiento y soporte técnico de Occidente. En ese contexto, cada unidad ucraniana no solo representa la capacidad interna de su nación, sino que es la parte visible de una estructura de ayuda profunda. Atacar rápido en un entorno así no es estrategia, es una apuesta arriesgada. Rusia entiende perfectamente que una victoria relámpago, si no se controla la reacción de Occidente, puede llevar a una escalada directa con la OTAN. Este es el escenario que Moscú debe evitar a toda costa. Por ello, la elección de Rusia no es la velocidad, sino el ritmo. Un ritmo lo suficientemente lento para no cruzar los umbrales rojos estratégicos, pero lo suficientemente constante y pesado para desgastar la capacidad de mantener la guerra del adversario. Esta forma de pelear va en contra de las expectativas de la opinión pública, acostumbrada a la imagen de una guerra rápida, fuerte y decisiva. Pero para Rusia, el objetivo nunca ha sido crear un momento final simbólico. El objetivo es romper la estructura de confrontación que Occidente levantó alrededor de Ucrania. Por eso, los ataques prioritarios no van dirigidos a símbolos políticos, sino que se concentran en eslabones decisivos: logística, tránsito de armas, centros de entrenamiento, unidades de élite y capacidad de mantener el ritmo operativo a largo plazo. La guerra, en esta lógica, se convierte en una lucha contra el tiempo. No ganará el bando que dispare más, sino el que resista más y el que fatigue primero al otro. Rusia apuesta a que los costos de la guerra, al alargarse, no solo pesarán sobre Ucrania, sino que se extenderán a los países que la apadrinan. La energía, el presupuesto de defensa, la inflación y la inestabilidad social son variables inseparables de este juego de largo plazo. Es aquí donde Occidente empieza a titubear. Lo que se predijo como un debilitamiento rápido de Rusia no sucedió. En su lugar, hay un conflicto de desgaste que obliga a las economías europeas a cargar con costos cada vez mayores, mientras la opinión interna empieza a cuestionar los límites de resistencia. La estrategia de golpear rápido y ganar que muchos esperaban ya no encaja con la realidad del campo de batalla. La lentitud de Rusia, por tanto, no es señal de duda o falta de capacidad. Es la expresión de una elección estratégica calculada: controlar la escalada, evitar el choque directo con la OTAN y, al mismo tiempo, trasladar la presión del frente de Ucrania a las capitales occidentales. En ese ritmo, el tiempo se convierte en un arma, y es precisamente esta arma invisible la que está dando forma silenciosamente al desenlace de todo el conflicto. El error más peligroso de la comparación Maduro-Putin no está en la provocación superficial, sino en el sistema de pensamiento que hay detrás. Es el pensamiento de simplificar la geopolítica a un guión fácil de contar. Quitas al líder y el sistema colapsa, derrotas al protagonista y la historia termina. Este pensamiento suena atractivo, se vuelve viral y encaja perfectamente con el espacio político de masas. Pero precisamente esa simplificación es el veneno estratégico. En esa lógica simplista, Venezuela se vuelve el ejemplo perfecto. Una nación aislada por mucho tiempo, con una economía que depende totalmente del petróleo, capacidad militar limitada y que no posee ninguna herramienta de disuasión estratégica que impacte fuera de su región. El poder está amarrado al individuo y al aparato interno. Cuando ese individuo se debilita, toda la estructura puede tambalearse rápido. Ese es el contexto que creó el precedente que muchos intentan comparar a propósito. Pero poner ese modelo junto al de Rusia es una distorsión grave de la realidad. Rusia no es un estado que apueste su destino a un solo hombre. Es una potencia nuclear con una estructura de poder de múltiples capas, con un sistema de seguridad y militar diseñado para sobrevivir incluso en el peor escenario. El poder en Rusia funciona por instituciones, por cadenas de mando y por disuasión estratégica. No depende de la existencia o desaparición de un individuo. Borrar esta diferencia fundamental no es solo un error de análisis, sino que crea una ilusión peligrosa. La ilusión de que el poder global se puede copiar, que si una acción ocurrió en un lugar, se puede repetir en otro sin importar el contexto, la estructura y las consecuencias. Cuando esa ilusión se extiende, no se queda en el nivel de debate, se convierte rápidamente en presión política. Esa presión obliga a los centros de poder a demostrar fuerza. La prudencia se tacha de duda. La contención se ve como debilidad. Los umbrales rojos que existen para prevenir el conflicto son sacados a la luz como desafíos públicos. En ese ambiente, la disuasión empieza a resbalar hacia la provocación
y el espacio de seguridad estratégica se reduce paso a paso. Para la OTAN, esta es una situación de riesgo especial. La alianza se ve arrastrada a una lógica que ellos mismos no diseñaron. O aceptan el precedente peligroso creado por las palabras, o reaccionan para mantener el prestigio, a pesar del riesgo de escalada. En ambos casos, Europa está en la primera línea de las consecuencias. No porque Europa quiera, sino porque la geografía y la estructura de seguridad la obligan a cargar con ello. Más peligroso aún, el pensamiento de derrotar al personaje distorsiona cómo el público percibe la disuasión nuclear. La disuasión se ve como un espantapájaros que se puede poner a prueba, en lugar de ser el mecanismo final de contención de un orden frágil. Cuando la disuasión se compara y se desafía públicamente, el riesgo de un error de cálculo aumenta de forma exponencial. La historia muestra que los momentos más peligrosos no vienen de ataques directos, sino de una cadena de malentendidos, de la presión por no retroceder y de decisiones tomadas para salvar la cara. En este punto, la comparación que parecía política revela su verdadera naturaleza. No es un análisis, sino una simplificación que puede llevar a decisiones que crucen el límite. Cuando Rusia es descrita como una versión más grande de Venezuela, el mundo no solo es guiado por una imagen falsa, sino que es empujado más cerca de escenarios donde nadie es capaz de controlar las consecuencias. La geopolítica no es un escenario. No termina cuando el protagonista sale del juego, y cada intento de convertirla en una historia fácil de contar se paga con un riesgo estratégico que, tarde o temprano, alguien tendrá que cargar. Sin necesidad de disparar una sola bala, la OTAN ha sido empujada a un dilema desde el momento en que el juego fue redefinido con palabras. Cuando comparaciones peligrosas aparecen públicamente en el espacio político, esta alianza deja de mantener su posición como una estructura de defensa activa. La OTAN es arrastrada a una lógica de escalada que ellos no iniciaron, pero cuyas consecuencias totales están obligados a cargar si se sale de control. Nominalmente, la OTAN existe para proteger a sus miembros de amenazas externas, pero en la práctica, se ha convertido en el pilar geopolítico clave para que Washington mantenga su papel central en el orden occidental. La expansión continua hacia el este no es solo una elección de seguridad, sino una estrategia de largo plazo para fijar la influencia de Estados Unidos en el continente euroasiático. Cada ronda de expansión no es simplemente añadir un miembro, sino añadir desconfianza y la sensación de estar rodeado por parte de Moscú. En este ciclo, cada reacción de Rusia es utilizada como prueba para reforzar el argumento de que la OTAN es indispensable. Entre más tensión, más se fortalece la alianza política y presupuestalmente. Pero el costo de ese ciclo no se distribuye de manera pareja. Estados Unidos tiene el océano como colchón estratégico. Europa no. Cualquier forma de escalada, desde lo militar hasta lo económico y social, cae primero directamente sobre este continente. Ucrania se convierte en el punto clave de esa trampa geopolítica. Para Washington es una pieza lo suficientemente grande para causar pérdidas graves a Rusia, pero no lo suficientemente importante para que Estados Unidos deba cargar directamente con un riesgo de vida o muerte. Para Europa, Ucrania está justo al lado. La inestabilidad no se queda en el campo de batalla, sino que cruza la frontera desde la seguridad y la energía hasta el flujo de refugiados. La distancia geográfica se convierte en una distancia en el nivel de aguante. En la estructura de toma de decisiones de la OTAN, la voz que decide sigue estando al otro lado del Atlántico. Esto crea una paradoja peligrosa. El lugar donde se decide no coincide con el lugar que sufre las consecuencias. Cuando se lanzan declaraciones de escalada, la OTAN se ve obligada a reaccionar para mantener el prestigio de la alianza, incluso cuando muchas capitales europeas entienden bien que cada paso adelante reduce su propio espacio de seguridad. La alianza está atrapada en un problema que casi no tiene solución óptima. Si reacciona muy poco, la OTAN es acusada de debilitarse y perder su fuerza de disuasión. Si reacciona muy fuerte, el riesgo de un choque directo con Rusia aparece de inmediato, trayendo escenarios que ninguna nación europea está lista para enfrentar. En ambos casos, la estabilidad a largo plazo se desgasta. Es en este estado de dilema donde la dependencia estratégica de Europa hacia Estados Unidos se vuelve más evidente. Desde la seguridad y la energía hasta las cadenas de suministro de defensa, las decisiones clave están amarradas al marco de la OTAN. El concepto de autonomía estratégica de Europa, aunque se mencione por años, sigue colgado frente a la realidad del conflicto y las ataduras de la alianza,
Y esto es lo que hace que las comparaciones provocadoras sean especialmente peligrosas. No solo desafían a Rusia, sino que profundizan las grietas latentes dentro de la OTAN. La unidad de la alianza se mantiene no solo por intereses comunes, sino por un miedo común. Cuando ese miedo aumenta, la pregunta sobre el precio a pagar empieza a aparecer cada vez más en el corazón de Europa. En este panorama, la OTAN ya no controla el ritmo del juego. La alianza está siendo arrastrada por una corriente de escalada donde cada paso tiene el potencial de salirse de control. Y Europa, una vez más, está en la primera línea de todas las consecuencias, aunque no sea quien define las reglas del juego desde el principio. A pesar de las palabras duras y las comparaciones provocadoras, hay una realidad innegable. Washington nunca ha estado cerca de una acción directa contra Vladimir Putin, no por falta de herramientas, y mucho menos por falta de capacidad, sino porque el precio a pagar supera cualquier umbral de resistencia estratégica. Esto no es un asunto de moral o emociones, es matemáticas del poder en su estado más frío. Rusia es una potencia nuclear con una capacidad de respuesta diseñada bajo un solo principio. Nadie puede atacar el núcleo del poder de Moscú sin enfrentar un riesgo de destrucción equivalente. La disuasión nuclear de Rusia no existe para usarse, sino para evitar que el oponente lo intente. Solo esa posibilidad ya crea una zona prohibida estratégica que incluso los planificadores más radicales en Washington entienden perfectamente que no se puede cruzar. Por eso, cualquier escenario serio en Estados Unidos evita tocar directamente a Putin. Poner el núcleo del poder ruso en estado de amenaza significa poner todo el orden de seguridad global en alerta roja. Los misiles hipersónicos, la doctrina nuclear flexible y la capacidad de respuesta global hacen que cualquier acción de coerción directa se vuelva una apuesta de vida o muerte, no solo para Rusia, sino para el mundo entero. De aquí nace una gran paradoja. Rusia es al mismo tiempo el rival estratégico de Estados Unidos y un elemento que el orden actual está obligado a mantener en un estado apenas suficiente. Una Rusia demasiado fuerte es una amenaza, pero una Rusia que colapse totalmente es un desastre que escapa a la capacidad de control de Washington. El vacío de poder que se extendería desde Europa del Este hasta Asia Central abriría una cadena de inestabilidad que Estados Unidos no tiene recursos para manejar aunque quisiera. Por lo tanto, la estrategia real de Estados Unidos no es eliminar a Rusia del tablero, sino contenerla y debilitarla de forma controlada. Las sanciones, el aislamiento, la presión económica y la ayuda militar a través de terceros se vuelven las herramientas principales. Es la forma de hacer daño sin cruzar la línea roja, pero esta estrategia solo funciona cuando todas las partes respetan sus límites. El problema aparece cuando el lenguaje de escalada empieza a borrar esos límites. Los llamados a aplicar el precedente crean la ilusión de que la acción coercitiva es una opción viable, cuando en realidad todos los centros de poder la están esquivando a toda costa. La distancia entre las palabras y los hechos es cada vez más grande, y es precisamente esa distancia la que acumula presión política, aumentando el riesgo de un error de cálculo. Mientras Washington mantiene una distancia segura del núcleo del poder de Moscú, la factura geopolítica se traslada gradualmente a Europa. La guerra prolongada, sin necesidad de expandirse, es suficiente para causar daños profundos. La crisis energética golpea directo a la base industrial europea. El precio de la electricidad, del gas y los costos de producción se mantienen altos, obligando a los gobiernos a gastar presupuestos enormes para mantener la estabilidad social. Muchas industrias pierden su ventaja competitiva no por falta de tecnología, sino porque los costos ya no son soportables. Junto a esto está la presión social acumulada, el flujo de refugiados, los costos de bienestar, el descontento en la clase trabajadora y la división política son cada vez más claros. Los gobiernos europeos caen en un dilema: mantener el compromiso de la alianza o tranquilizar a los votantes que cargan directamente con las consecuencias de una crisis que se alarga. Cada elección tiene un costo político cada vez más alto. En todo este cuadro, Ucrania sufre los daños más directos y pesados. La guerra de desgaste no solo quema los recursos actuales, sino que amarra el futuro de esta nación al ritmo de la ayuda y a los cálculos estratégicos de otros países. Cuando las prioridades geopolíticas cambian, todos los compromisos se pueden reescribir. El costo del tiempo, en este caso, no solo se mide en dinero, sino en estabilidad a largo plazo y en vidas humanas. La regla fría de la geopolítica se vuelve evidente.
El que está más lejos del campo de batalla suele hablar más fuerte, mientras que el que está más cerca paga el precio más caro. Cuando las palabras borran los umbrales rojos, la acción es solo cuestión de tiempo. Pero esa acción rara vez cae en manos de quienes la iniciaron. Cae en manos de quienes deben vivir con las consecuencias económicas, sociales y de seguridad por mucho tiempo. Y en esta partida de ajedrez, Europa no es quien escribe las reglas, pero es quien debe pagar la factura geopolítica cada vez más grande día tras día, en un juego donde el ritmo no está totalmente en sus manos.